Buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Los saluda el profesor Marco Antonio Aurevreche. Estamos en el curso de oratoria. Muy bien, antes de empezar el tema de hoy, voy a hacer algunas preguntas con respecto a los videos que hemos analizado en la clase anterior y también, sobre todo, los puntos específicos de cómo ser un buen orador y lo que significa expresarse con propiedad. Dicho esto, en nuestra clase de oratoria, lo que sí voy a solicitar es que cuando llegue el momento de la participación, es decir, cuando yo le indique en el momento de la clase cómo es que tenga que participar, necesariamente va a tener que activar, ¿bien?, el tema de su cámara. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que yo voy a solicitar que se dirija hacia nosotros, pero tiene que hacerlo con propiedad. No solamente basta la voz, también tiene que ver el tema de la expresión corporal, el tema del movimiento de las manos, la expresión del rostro incluso, y eso es muy importante también. Pero en el momento que yo les indique en la clase, lo van a tener que hacer. ¿Bien? Entonces empezaré. A ver, voy a empezar con 3 preguntas. El que quiera responder va a tener que levantar la mano. Recuerden que todas sus intervenciones están siendo registradas. ¿Bien? Entonces, empezaré con la primera pregunta. Con respecto a expresarse con propiedad, habíamos hablado de la precisión léxica. Es decir, yo no puedo mencionar o decir, mándame un mensaje a mi correo. Claro, en realidad sí puedo decirlo, pero no es la forma correcta. Lo correcto sería, envíame el documento a mi correo o envíame el mensaje a mi correo. Yo no puedo decir, le van a poner una inyección. Lo correcto es, le van a aplicar o le aplicarán una inyección. Entonces, la primera pregunta se cae de madura y diría, un ejemplo de precisión léxica en una oración, en un caso. Los escucho. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? A ver. Es la primera pregunta. Precisión léxica. ¿Quién me da un ejemplo? Un ejemplo, una situación de precisión léxica. Los escucho. ¿Ninguno? Buenos días a todos, nuevamente. La pregunta es la siguiente. Un ejemplo de precisión léxica en una situación, cualquiera que sea. ¿Ninguno? Bien. Como no hay voluntarios, yo voy a elegir. A ver. Se me ocurre Chumbes. Angie. Un ejemplo de precisión léxica, por favor. Te escucho. Angie, te escucho. Enzo me escribe, el informe debe ser escrito siguiendo las normas establecidas. ¿Es un ejemplo, Enzo? ¿Sí? Creo que se cortó un poquito la señal. Me parece, ¿me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, profesor. Muy bien. A ver, estaba pidiendo un ejemplo de precisión léxica. ¿Algún voluntario? ¿Precisión léxica? ¿Ninguno? A ver, los escucho. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Precisión léxica? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver,
¿Quién me dice un ejemplo de precisión léxica? ¿Los escucho? A ver, Angie Chumbes. Un ejemplo, por favor. El artista pintará un cuadro de acuerdo a su inspiración. Ya, muy bien, Enzo. El artista pintará un cuadro. Eso ya lo dijo Enzo. Otro ejemplo. A ver, Angie, ¿te escucho? La estatua será. La estatua será. O la estatua se terminará de esculpir, ¿verdad? ¿Qué es esculpir? ¿Quién me dice? ¿Qué es esculpir? Tallar algo en... Tallar, muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí Angie tenía más o menos la idea. Igual merece sus aplausos, igual que Enzo. Aplausos, por favor, para ambos. Muy bien, aplausos. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el tema de la expresión corporal, el tema de perder el miedo, perder el pánico escénico. El hecho también, chicos, de expresarse con propiedad tiene que ver con el léxico. Y acá viene el primer reto, que es el tema de hoy. El tema de hoy es léxico. Utilización de un léxico correcto, de una gama de posibilidades al momento de escoger una palabra y mencionarla, emitirla, decirla, emplearla, aplicarla, capitalizarla. Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo voy a mencionar, voy a dar una palabra a cualquiera de ustedes, va a ser al azar, y ustedes van a tener que dirigirse hacia nosotros con esa palabra. Lo que se les venga a la mente. No tiene que ser algo netamente construido en la situación en la que, ¿y ahora qué voy a pensar? 10 minutos para escribir un texto. No. Es lo primero que se me venga a la mente, pero eso sí, ordenando mis ideas de tal forma que tenga coherencia lo que voy a decir. ¿Ya? Tiene que haber coherencia. Por ejemplo, ustedes como saben muchas palabras, porque lo hemos visto en razonamiento verbal, y no solamente ahora, sino desde el año pasado, voy a tocar algunas palabras que ustedes ya conocen, pero tienen que emplearlas. Por ejemplo, la palabra resiliencia es el valor por el cual una persona afronta los obstáculos de la vida. Es decir, no se deja derrumbar, sigue adelante, persevera. Esa es la resiliencia. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando de la resiliencia. Y estoy hablando qué es la resiliencia, en qué consiste, por qué es importante, porque las personas no deben dejarse vencer frente a las adversidades. Y ya está, eso es lo único que tengo que decir. Ahora, yo daré una palabra y voy a escoger a una persona para que después que le diga la palabra e incluso le ayude con el significado de la palabra, esta persona o este alumno tiene que activar su cámara de todas maneras y se dirijan hacia nosotros con la palabra que le voy a mencionar, porque hoy vamos a trabajar lo que es léxico. Entonces, la palabra, escúchame bien, la palabra que yo voy a mencionar en este momento para la estudiante, y acá va, voy a elegir de una vez a qué estudiante. Muy bien, Brisa Chunga es la seleccionada en este momento. Brisa Chunga. La palabra que yo te voy a mencionar es arduo. Arduo. Y te voy a decir qué significa. Arduo significa demasiado. Y se caracteriza esta palabra, más que todo, se usa generalmente para acciones. Por ejemplo, si yo menciono y digo, realizó un arduo trabajo.
quiere decir que el trabajo que hizo le costó demasiado. Arduo. Es una ardua labor la que hacen los maestros, lo que realizan los maestros con su ardua labor. Entonces, a partir de la palabra arduo o ardua, porque dependiendo cómo la utilices puede cambiar, quiero que me hables con esta palabrita, Brisa. Rapidito, activa tu cámara y te escuchamos. Arduo. Brisa, ¿te escuchamos? A ver, ¿dónde está Brisa? ¿Sí estaba? Correcto. Brisa Chunga. Te escucho, Brisa. Ah, algunos me comunican que de repente el tema de la cámara. Ya, no hay problema. Vamos a obviar el tema de la cámara, chicos. Vamos a obviar el tema de la cámara. No hay ningún problema. No es obligatorio. Lo decía yo más que todo para poder observar sus movimientos, pero no hay ningún problema. Solamente lo haremos de manera hablada. No hay ningún inconveniente. Te escucho, Brisa. Sí, Brisa, te escuchamos. Con la palabra arduo o ardua. Sí, no hay problema con el tema de la cámara. Va a ser totalmente hablado, no hay ningún inconveniente. Te escucho, Brisa. ¿Arduo o ardua? Bien, ve pensándolo, ve pensándolo. Ahora me voy con Lourdes Magallanes. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días, Lourdes. O buenas tardes. Bueno, sí, todavía buenos días. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días, Lourdes. Buenos días, ¿Qué profesor. tal, Lourdes? Lourdes, la palabra para ti, la palabra que vas a usar, va a ser acera. La acera, ya sabes que es la vereda. Ahora, dime por favor algo muy creativo, lo que se te ocurra, con respecto a la palabra acera. Te escuchamos. ¿Te escucho, Lourdes? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿Crear como una oración? No, no una oración, que me hables acerca de la acera. Por ejemplo, dime una palabra, la que se te venga a la mente. Una palabra, tú dime una palabra. Cualquier palabra. Plato, no sé. Plato, correcto, muy bien. A ver, chicos, cuando hablamos de platos, yo una vez le hice una broma a mi esposa y le dije, mi amor, ¿tú sabes cuál es mi plato favorito? Y ella me preguntó cuál, y yo le dije el plato hondo. Y lo que pasa, muchachos, es que a veces la situación contextual puede cambiar. Hay tipos de platos, pero también nos referimos platos cuando hablamos de platos de comida. Entonces, lo correcto sería decir, ¿cuál es tu comida favorita? Más no tu plato favorito. Porque si yo digo, ¿cuál es tu plato favorito? Yo le puedo decir el plato tendido. ¿Y es correcto o no? Es mi plato favorito. Pero decir, ¿cuál es tu comida favorita? Cambia la situación del contexto. Y ya hablé de la palabra plato. Ahora tú háblame de la palabra acera, que es vereda. Eh, yo voy caminando por... Ya, esa es una oración, pero no me has dicho nada que tenga que ver con un contexto. Tiene que haber un contexto. Por ejemplo, si yo digo acera, chicos, las aceras en este momento están siendo transitadas. ¿Ustedes qué dicen? No, ¿Por qué? porque Por el tema del aislamiento, ¿cierto? Ya está, ese es tu contexto. Entonces, necesito que me hablen a partir de un contexto, a partir de una situación. Pueden decirme qué significa, qué pasó. No necesariamente construir una oración, porque una oración construirla suena muy frío, pero sí construir ideas a partir de situaciones. Muy bien, a ver, vamos. Gino Solari. ¿Cómo estás, Gino? Buenos días. Buenos días, Gino. ¿Está Gino por ahí? ¿Gino Solari? Gino, ¿me escuchas?
Muy bien. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Muy bien. A ver, Susana Chávez. ¿Me escuchas? Buenos días, Susana. Buenos días, teacher. ¿Cómo Sí, estás, Susana? Buenos días. La dinámica es la siguiente. Yo te voy a decir una palabra, te voy a ayudar en el significado, y tú me tienes que decir lo que se te venga a la mente con esa palabra. ¿Bien? A ver. La palabra es lerdo. Y lerdo significa lento. Lerdo significa lento. Entonces, a ver, ¿qué me puedes decir con la palabra lerdo? La tortuga que vi ayer es muy lerda. Ya. Es muy lenta. Vamos a seguir aclarando el asunto. Perfecto. Tú me has dicho una oración con la palabra lerdo. Y has cambiado porque has dicho tortuga lerda, tortuga lenta. Pero, por ejemplo, lo que yo quiero es que esa palabra me la contextualices. ¿Qué es contextualizar? Es llevar esa palabra a un concepto algo más real o alguna situación que me haya pasado o que yo puedo crear. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué famoso cuento, qué famosa fábula, qué famosa historia hay entre la tortuga y otro animal? ¿Quién me dice? Que tiene que ver con la lentitud de la tortuga. Tortuga y la liebre. La tortuga y la liebre. Entonces, de repente, cuando yo digo la palabra lerdo o lerda, me dirían, profesor, conozco la historia de una tortuga que a pesar de ser lerda, le ganó un animal más ágil, pero le gana por su perseverancia, por su disciplina y constancia. Es la famosa historia de la tortuga y la liebre. Y ya está. He mencionado la palabra lerda. En este caso, le he cambiado, ¿verdad? Porque era lerdo, pero le he cambiado a lerda porque está tortuga lerda, pero he dado un contexto. Así es como tiene que ser hoy día la dinámica. Vamos con otro personaje, con otra alumna o alumna. Vamos a ver, Adriana García. Buenos días, Adriana. Buenos días, profesor. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Adriana, la palabra es bélico. La palabra bélico tiene que ver con la guerra. Bélico tiene que ver con guerra. Te escucho, Adriana. Contextualízame la palabra bélico. Profesor, ¿me podía repetir Claro. qué significa bélico? Bélico significa guerra. Guerra, todo lo que tiene que ver con la guerra. Ok. Yo diría que entonces, en estos tiempos, los países ya no se llevan muy bien y ahora toman todo el sentido, llevan todo su sentido a lo bélico. Aplausos para Adriana, por favor. Todos, aplausos para ella. Excelente, Adriana. Muy bien. Solamente una acotación. ¿Qué es una acotación, chicos? ¿Qué es acotar? ¿Quién me dice? ¿Qué es acotar? ¿Incluir algo? Incluir, muy bien, incluir, adicionar. Una acotación, Adriana. Allí de repente la palabra que faltó era conflicto bélico. Es decir, los países ya no se llevan bien, entonces todo su poder lo están derivando al tema de los conflictos bélicos, conflictos armados. Entonces se entiende que bélico es guerra. Pero muy bien, Adriana, te felicito. Ahora ya más o menos hemos entendido la dinámica. Otro alumno, voy a apuntar, voy a registrar lo que ustedes están haciendo. Es muy importante registrarlos. Y ahora me voy con Rosa Quispe. Rosa Quispe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Rosa Quispe? Buenos días. Rosa Quispe, la palabra es ocaso. Y la palabra ocaso significa atardecer. Pero yo también te quiero decir que la palabra ocaso se utiliza, como ya te mencioné, para decir atardecer, pero también cuando nos referimos simbólicamente a que una persona o que un equipo o un conjunto de personas ya no está en su mejor momento. Por ejemplo, puedo decir, el Club Barcelona ya no vive sus mejores momentos. Muchos jugadores están en el ocaso de su carrera. Cuando digo en el ocaso de su carrera, entonces metafóricamente quiero decir
que su rendimiento ya no es el mismo de antes, que ha bajado su rendimiento. Entonces, el ocaso vendría a ser como la disminución. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser con atardecer o puede ser en disminución de la situación, digamos, de características deportivas o de talento. ¿Qué me podrías decir sobre el ocaso? Te escucho. ¿Te escucho, Rosa? Ocaso. Mi hermano Ajá. siempre jugaba fútbol antes de que viniera en la cuarentena, o sea, se mantenía en forma, pero ahora como no está en cuarentena y ya no puede jugar, es como que bajó su nivel, está como en decir su momento ocaso. Ya Ya. no sabe jugar muy bien o ya no mantiene su misma forma que mantenía antes. Está muy bien el concepto. Solo te falta ordenar la parte donde dice ocaso. ¿Bien? Mi hermano siente que su talento está en el ocaso, ¿verdad? Con respecto a su nivel deportivo. Ya que, y ahí mencionas todo lo que me has dicho, pero estás entendiendo la idea que es muy importante. Aplausos para Rosa, por favor. No los escucho. O mejor dicho, no los veo. Quiero ver los aplausos. Muy bien. Quiero ver esos aplausos. Excelente. ¿Faltan todavía aplausos? Faltan. Faltan aplausos, faltan. Profesor, aquí sí sería palmas. Es correcto, es correcto. Aunque sería un aplauso virtual, un aplauso virtual. Muy bien, ahora, Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. Natalia, buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan? Natalia, buenos días. Chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Sí. Muy Yo sí bien. lo escucho, profe. Muy bien. Sí, profesor. A ver. Natalia, buenos días. ¿Me estás escuchando? Muy bien. A ver. Sí, Natalia, ¿me escuchas? Muy bien, Natalia. ¿Puedes responderme? ¿Puedes responderme por el micrófono? ¿Sí? ¿Me puedes responder? Ah, correcto. No hay problema. Ahora es turno de Zaira. Zaira, ¿cómo Flores. estás? Buenos días. ¿Me escuchas, Zaira? Zaira, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Zaira? Buenos días. La palabra que te corresponde a ti, Zaira, escúchame, es medroso. Y medroso significa timorato, carente de valor. Significa una persona que le falta, digamos, valentía para poder afrontar los problemas. Entonces, ¿qué se te viene a la mente cuando yo digo medroso? Contextualízalo. Te escucho. Medroso. Bien. ¿Ninguno? Bien. Alguien, por favor, con la palabra medroso. Los quiero escuchar. Quien levante la mano, por favor, ya saben que están siendo anotados todas sus participaciones. Profesor, ¿podría repetir qué significa medrosa? Claro, medroso es cobarde, que tiene miedo, que carece de valentía. Medroso. Medrosa si fuera mujer, claro está. ¿Quién me dice? Pedro tenía muchos defectos, pero el que resaltaba más de él era medroso. Ya, bien, Aníbal, pero tendría que ser. Pedro tenía muchos defectos, pero lo que resaltaba en él es que era muy medroso, o sea, muy cobarde. Muy bien, Aníbal, aplausos para Aníbal. Quiero esos aplausos virtuales. A ver, primero los aplausos para Aníbal, primero los aplausos para Aníbal. ¿Quién más quería responder? ¿Por ahí escucha a alguien? Yo, Ya, a ver, te escucho, Yubitsa. como podemos ver en el libro del Mago de Oz, el león se nota muy medroso ante las situaciones. Ah, el mago de Oz, muy bien, interesante. Aplausos para Yubitsa también.
Muy bien, contextualizando con un cuento. Muy bien, los aplausos. Muy bien, quiero ver esos aplausos. Excelente. Muy bien, chicos. Profe, yo. Ahora, Yo quería. otra, a ver, Chávez, dime, Chávez, te escucho, claro que sí. Mi hermano es muy medroso a la hora de salir a pasear. Ya, sobre todo por este contexto, ¿verdad? Que estamos viviendo. Muy bien. Ahora, Marc Flores. ¿Cómo estás, Marc? Sí, Buenos días. buenos días, profesor. Buenos días, Marc. Ahora, yo te voy a dar la siguiente palabra. Hemos hablado de medroso y ahora lo contrario sería bizarro. Dime, ¿qué se te viene a la mente cuando yo digo bizarro? Que es valiente y tú lo sabes. Te escucho. Bizarro, bizarro con mucha gente. Era, se consideraba bizarro, pero también mucha gente confundía bizarro con temerario. Hay que tener bien en claro eso. Bizarro y temerario son cosas diferentes. Ser bizarro, ser valiente, se define más en en tener precaución y siempre atacar, pero siendo prudente. En cambio, temerario solo ataca, dejando toda la suerte. Así que, por favor, Muy a todos los que bien, estén Marc. escuchando esto, no solo sean bizarros, no Muy temerarios. bien, Marc. Ahora, lo que Marc ha dicho, y quiero compartirlo con usted, Profesor. porque Marc es un chico, y hay que decirlo, que lee bastante. Porque lo que él ha mencionado, muy bien, aplausos, es una situación de un fragmento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿verdad, Marc? Marc, dime si me equivoco. El de Don Quijote. Don Quijote, no sé si habrá sido coincidencia, donde el Quijote señala la diferencia entre ser valiente y ser temerario. Y como bien dice Mar, incluso los valientes, incluso el más valiente, en ocasiones pueden prender la retirada para guardarse para tiempos mejores. Es lo que dice en un fragmento el Quijote de la Mancha. Muy bien, Marc, excelente tu participación. Ahora quiero escuchar a Nayara. A ver, Nayara, buenos días. ¿Cómo estás, Nayara? Buenos días, profesor. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? Buenos días. Nayara, la palabra va a ser tradición. La palabra es tradición. Entendemos por tradición el conjunto de situaciones, costumbres, hábitos que tiene de repente una familia, un pueblo, un determinado conjunto de personas, una comunidad tal vez, y que éstas se dan a través del tiempo. ¿Qué me puedes decir sobre la tradición o tradiciones? ¿Qué se te viene a la mente? Te escucho. El 28 de julio en el Perú es una tradición, el 28 de julio como se celebra el día el 28 de julio por tradición la pasamos en familias con música criolla y comidas criollas celebrando las fiestas patrias. Ya, perfecto, muy bien, Nayara, excelente. Aplausos, por favor. ¿Sí? ¿Aplausos? Oh, tengo que ver los aplausos, muy bien. Excelente. Todos esos aplausos son para las personas que responden. Muy bien, su participación es muy importante. Ahora es turno de, vamos a ver, ¿a quién tengo por aquí? Faruk Aguilar. ¿Cómo estás, Faruk? Buenos días. Faruk, buenos días. Bien. A ver, otro alumno. Mientras Faruk me va contestando. A ver, Isabel Huarca. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días. Isabel, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, sí. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días. ¿Cómo estás? La palabra es cúspide. Cúspide es cima.
Bien, cima, lo alto. Entonces, ¿qué se te viene a la mente cuando yo digo cúspide? ¿Con qué lo asocias? Montaña. Muy bien, con montañas, muy bien. Y entonces, dime algo que tenga que ver con las montañas, con la cúspide. A ver. Lo que se te ocurra. ¿Cómo se llaman los que suben? Los escaladores, creo que se llaman. Ah, los alpinistas. Ajá, tienen como meta llegar a la cúspide de la montaña. Ya, muy bien. Entonces podemos decir que el trabajo de un alpinista no es tan sencillo. Es una ardua labor el hecho de escalar hasta la cúspide. No es como caminar por una acera. Tiene que ver mucho también con el aspecto de entablar una relación entre los elementos que él posee y su destreza y disciplina. ¿Para qué? Cuando se llegue a viejo, es decir, en el ocaso de su carrera, pueda recordar todas las hazañas que ha realizado. ¿Qué es lo que acabo de hacer con lo que acabo de decir? ¿Qué acabo de hacer? ¿Quién me dice? Lourdes, te escucho. ¿Qué acabo de hacer cuando he hablado lo último que he dicho? ¿Qué he realizado? ¿Qué he hecho? Sí, los escucho. ¿Quién me dice? A definir la palabra cúspide y encerrarla en un contexto. Muy bien. He empleado varias palabras que hemos usado hoy. He empleado varias palabras que hemos usado hoy. Eso quiere decir, y se comprueba, que ustedes conocen muchas palabras, pero las utilizan muy poco. Entonces, hay que empezar a emplear las palabras que conocemos y evidentemente ir conociendo muchas palabras más. Un último ejercicio, y esto sí va a ser con 2 puntos adicionales en su proceso del curso de oratorio. Voy a decir, bueno, 2 palabras, y esas 2 palabras las tienen que contextualizar. 2 palabras. Es el primero que levante la mano, el primero. Pero no ahorita porque yo no he dicho la palabra, ¿bien? Entonces, la palabra es pandemia y salubridad. Pandemia y salubridad. Chávez Vaca, te escucho. En este momento estamos sufriendo una pandemia y tenemos que tener en claro o en cuenta la salubridad para podernos cuidar de esta enfermedad. Perfecto. Sus 2 puntos bien ganados. Aplausos para ella, por favor. Todos, aplausos. Era el primero que hablaba, era el primero. Aplausos. Excelente, Chávez Vaca, te felicito. Muy bien. Bien definido, bien hablado, bien contextualizado, breve, conciso y al punto. Una más para 2 puntos. Ya tiene sus 2 puntos, Chávez. Es el primero, ¿eh? Es el primero que contesta. Vamos a ver. 2 palabras también que tienes que anexarlas. ¿Ya? Que tienes que anexarlas. China y Estados Unidos. China y Estados Unidos. Marc, te escucho. Como ustedes deben saber, la relación entre China y Estados Unidos, más que nada Asia y Estados Unidos, no era muy buena. Y actualmente también no creo que se solucione. Como se iba diciendo, el presidente Trump decía que, al principio decía que no era más que una mentira, por así decirlo, esta pandemia, solo para asustarnos y que cunda el pánico. Pero cuando ya vino, dijo que era un arma biológica de parte de Asia. ¿Usted cree que eso es algo contradictorio? Perfecto, y ha terminado con una pregunta. Aplausos para Marc, por favor. Aplausos para Marc.
Muy bien, chicos. Hemos terminado la clase de oratoria. Felicito la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Cuídense. Éxitos. Chao, profesor. Hasta luego. ¿Cuándo podré? Hasta Profesor, luego. profesor.